Bueno, vamos a charlar en la parte de envolvente 3, el tema de desagües pluviales en cubiertas livianas de grandes luces. En particular nos vamos a concentrar en la solicitación de luz, que es una de las prioritarias en relación a todas las funciones que siempre estamos considerando para cualquiera de los herramientas del envolvente de nuestro edificio. Como siempre, nosotros estamos promoviendo las habilidades y estrategias de la regulación y del aprendizaje. Son las propuestas de nuestro taller A. Entender al edificio como un sistema de funciones que se concreta a través de la materialidad y la tecnología, para desarrollar el diseño constructivo y el diseño tecnológico. Por eso mismo, nosotros acompañamos en el proceso de diseño el imaginar y el representar. Entrando en nuestro tema de hoy, nosotros vemos que los arquitectos, cuando consideramos para tener en cuenta los proyectos, son las precipitaciones de cada uno de los lugares donde vamos a intervenir. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en los últimos tiempos, el registro de las aguas que caen a lo largo del año se mantiene constante, pero en la última década hay un fuerte incremento de la cantidad de agua que cae en cada tormenta o precipitación, o sea, que llueve más cantidad de agua en menos tiempo. En nuestro clima, que estamos en la parte de templada oceánica, nuestro régimen de lluvia, lo que recién charlábamos, se mantiene constante, pero por ahí nos toca en enero, en un solo día o en una sola tormenta, para ser más preciso, que se puede acumular la cantidad de precipitaciones promedio para todo el mes. ¿Qué nos hace eso? Que sea un tema muy importante el tratamiento de las aguas de las precipitaciones. Entonces, esas aguas de lluvia precipitadas deben ser conducidas con rapidez y eficiencia, y así evitar anegar e inundar. Como el agua de lluvia es un elemento fundamental en la conservación de la vida del planeta para regular la temperatura de la Tierra, al ser un elemento de riego también, el agua que se filtra del terreno se purifica para llegar a napas subterráneas y proveer el agua de consumo de las personas. Entonces, en su recorrido, el agua de lluvia siempre busca el camino que la naturaleza le ofrece. Una parte se absorbe por el terreno, otra llega a las napas subterráneas y el resto se dirige en busca de las pendientes naturales del terreno para desaguar en cursos de agua, arroyos, ríos, lagos o lagunas o el mar. Pero al considerar una reflexión sobre este tema, estas consideraciones de estudio tienen distintas escalas. En nuestro caso nos vamos a referir solamente a las domiciliarias y en particular a las del desagüe pluvial. Es decir, que el tratamiento del agua de lluvia a los distintos niveles de los regionales, nacionales y los continentales, porque las alteraciones que se realizan al medio ambiente por las obras construidas por nosotros los arquitectos, podemos modificar el funcionamiento de los ecosistemas, en particular en la construcción de las ciudades. Pero podemos iniciar de la instalación domiciliaria el cuidado de nuestro hábitat en nuestro planeta. Por ejemplo, al utilizar un tanque ralentizador, es simplemente un receptáculo que en el interior de la vivienda o el edificio para acumular el agua de lluvia e impedir que esos caudales, provenientes de todas las cubiertas de los edificios de la ciudad, se vuelquen en un mismo momento a las redes de desagüe. Y es un modo de manejar el volumen de agua que cae con el posible recupero y con esto contribuir a la sustentabilidad de nuestro edificio. Los desagües pluviales de los edificios deben conducir el agua de lluvia al terreno absorbente y a la calzada o el cordón de la vereda, pero nunca el desagüe a las cañerías cloacales del agua de lluvia. ¿Qué componentes tiene un sistema pluvial? En el caso de los techos planos, como ya hemos visto en otra teórica, la última, los embudos de lluvia, y en los techos inclinados, las canaletas. A su vez, estos se componen por lo que son los tendidos verticales, como son los caños de lluvia, los tendidos horizontales, que son los conductales, o los albañales, o los resumideros. Y en la planta baja, antes de pasar a cordón de calle, están las bocas de desagüe abiertas o cerradas
como, diríamos, cámaras de inspección pequeñas. ¿Cómo conocemos el área de recolección del agua de lluvia? Es simplemente ver la huella de nuestro edificio y se basa en la superficie horizontal. Aquí tenemos la imagen, dos edificios que tienen la misma huella, pero tienen techos diferentes. Tenemos un método de calcular esto, que no lo voy a desarrollar acá, pero lo dejamos gráficamente explícito, que es calcular la altura del agua, la sección del embudo, la velocidad de escurrimiento, un coeficiente hidráulico del embudo y la aceleración por gravedad. Así, el caudal a ser evacuado lo podemos calcular con una simple fórmula que es igual a la intensidad de la lluvia en milímetros horas por la superficie expuesta de la lluvia que vamos a evacuar. Aquí dejo un ejemplo para poder desaguar, en este caso, una superficie de 100 metros cuadrados o una superficie de 200 metros cuadrados. También tenemos un ábaco para determinar aquel conducto que por ahí no lo tenemos estandarizado, como en el caso anterior, que era de 100 milímetros o 110, o un conducto de 160. Aquí podemos elegir conductos a medida. Y un esquema de desagüe desde el punto de vista del diseño siempre va a poder consistir en un embudo de desagüe principal y un desagüe secundario, o desborde. En determinado momento, la altura del agua se puede bloquear en el desagüe principal y vamos a actuar como desagüe secundario nos va a hacer una ayuda de despurgue o una ayuda de advertencia, impidiendo o minimizando el agua acumulada en esa cubierta plana en este caso. Otra solución es dividir las esquemas de agua, diríamos, para poder dividir la superficie y así tener el esquema del embudo de desagüe principal o un desborde como desagüe secundario. Otro es un sistema de desagüe central con derrame lateral. Como podemos ver, sobrepasa los muros de borde referente a la carga. El esquema de una canaleta para conducir se basa en lo que tenemos a la vista. Diríamos, la canaleta en sí misma con su sección, los soportes, las tapas, las descargas, las fijaciones de los mismos, los codos, que nunca deben ser a 90 grados, las fijaciones y codos de salidas y muchas veces un botagua de orientación. También como simple esquema, nada más que como un esquema, no como una solución, podemos observar que la barrera debajo de la cubierta, que en este caso es una chapa conformada, tenemos una barrera hidrófuga que se sobrepone a la canaleta. La canaleta a su vez tiene una diferencia, un delta H, una diferencia entre lo que es el agua de volcamiento hacia el exterior y lo que podría ser eventualmente el agua de volcamiento hacia el interior, que es lo que estamos evitando con esta diferencia de altura. Las canaletas siempre deben tener una pendiente del 0,5% o el 1% a lo sumo. Ahora vamos a ver los ejemplos de cómo podemos materializar en cubiertas livianas la mayoría de estas canaletas. Como podemos ver acá, en este caso es un techo de dos aguas inclinadas que confluyen en una canaleta interior. Acá podemos ver la materialización de la misma, que aún no está puesta, está la base mecánica de soporte de la canaleta. Podría ser de zinc, podría ser de chapa, podría ser hasta de acero, depende de la situación donde yo lo esté utilizando, pero bueno, no tenemos que olvidar el soporte mecánico de la misma. Otro caso de volcamiento de agua por fuera de una construcción pueden ser las gárgolas, que no son aguas conducidas o son realmente conducidas solamente hacia el borde o el límite de esa cubierta. Luego el volcamiento es de caída libre hacia los suelos o las plantas bajas.
El diseño de los desagües hacia la arquitectura. Acá ya estamos viendo, como que dice, no solo una función hidrófuga, sino estamos viendo hasta una función estética o de funcionamiento intencionado. Concluimos, ponemos por fuera, podemos ir por dentro, las escondemos, las evidenciamos. Los componentes del sistema, ya estamos saliendo del edificio, es concentrarlos en el techo, sea plano a través de un embudo central, o 2 o 3 o los necesarios en relación a la superficie, o concentrarlos a través de una canaleta en un techo inclinado. De ahí una bajada vertical, respetando siempre que no existan codos a 90 grados, y luego, después de las bocas de acceso, poder conducirlo hacia cordón de calle o absorbente o resumidero para luego poder reutilizarlo. Acá podemos ver otros esquemas de configuración, de lo que hablábamos, de que en ningún momento tienen que haber codos a 90 grados. Sí pueden haber curvas. Acá estamos viendo unas imágenes de cómo se va tomando una canaleta respecto, en este caso es un techo un parabólico, una canaleta central, donde se puede observar que existe un embudo principal que va recolectando a lo largo del mismo de esa canaleta, diríamos con contrapendiente y una pendiente que confluye en una canaleta, y en este caso particular hay una aclaración que debemos separar entre 60 a 70 centímetros de un eje medianero para conducir por nuestro terreno las aguas de lluvia. Acá tenemos a la vista la construcción de una canaleta, en este caso presenta una patología que no llega al fondo donde están las bajadas verticales, se acumula por falta de pendiente. En este caso vemos que se le ha agregado a una canaleta un atrapahojas o una trampa de hojas a los efectos de poder prolongar el mantenimiento de la misma. Para dimensionar los desagües, nosotros podemos recurrir a las tablas de obras sanitarias, a los manuales, que más abajo les dejo, ¿no? Y comprender, diríamos, cómo se comportaría el líquido, imaginárselo, cómo iría transitando por esa canaleta para poder ver la cantidad de bajadas, la cantidad de cañerías horizontales, ¿no? Y poder llegar felizmente a donde queremos, evacuar las aguas, como ser un pozo absorbente o cordón de calle. Aquí les dejo nuevamente un método de cálculo para que sea más riguroso a los efectos de poder considerar, diríamos, por ejemplo, podemos considerar en este método de cálculo la influencia de los vientos, la influencia de la aspereza de la superficie, de los materiales por el cual el agua va a ir corriendo. A distintos materiales no es lo mismo tener un caño de acero muy poco, casi nada rugoso, a tener un caño de fibrocemento o a tener un caño de PVC, etcétera, 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 donde hay que considerar cuál es la aspereza de ese escurrimiento del agua que va a influir. Acá tenemos también otra matriz donde nos indica la capacidad de disposición de los embudos y la capacidad de disposición de los caños de bajada para poder evacuar en metros cuadrados que nos da nuestra superficie, que es lo que nosotros consideramos para poder llegar a estos resultados. Acá vemos la capacidad de disposición de los conductales y la capacidad de disposición de las bocas de desagüe. Acá vemos la capacidad de disposición de las canaletas, ¿no? Y la posibilidad de disposición de piletas de piso. En este caso acá se nos superpone con un sistema cloacal. Hay muchas normativas, cada municipio tiene las suyas, pero todas van en el tema de cómo vertemos las aguas de lluvia, de manera de no atorar, por decirlo de una manera, las redes públicas, diríamos, o para los efectos de prever inundaciones urbanas. Por lo cual, todas las aguas pluviales
debemos en cierta manera acondicionarlas para que caigan sobre la calle o dentro de nuestro terreno. Hay sistemas reguladores, ¿no?, que nos permite a nosotros ralentizar lo que estamos evacuando de estas aguas de lluvia. Por ejemplo, para ralentizar podemos regular un desagüe disponiendo de un tanque ralentizador, que no deja de ser un tanque de reserva a los efectos de acumular el agua y poder usarla o detenerla en el tiempo y luego poder liberarla cuando rebalse. Este sistema de recuperación de aguas de lluvia, ¿no?, se puede considerar de la misma manera que un tanque de reserva, pero en este caso lo llamaremos un tanque de reserva de aguas recuperadas. ¿Qué es lo que estamos aplicando a nuestro edificio con la sustentabilidad que le estamos dando en este año para poder hacer esta captación de aguas de lluvia a los efectos de un riego posterior o uso de aguas grises, en el caso, como vemos en muchos de los proyectos, para los inodoros? Vamos a recordar una cosa, que 1 milímetro de lluvia en 1 metro cuadrado representa 1 litro de agua. Entonces, estos sistemas, nosotros tenemos un área de captación, principalmente en los techos de las viviendas, un sistema de canaletas y bajadas donde vamos a llevar ese litro de agua, un sistema de filtrado para poder luego almacenarlo, y luego en algunos casos estas aguas grises se puede usar, si no lo usamos para riego, en un último tratamiento o potabilización, es posible que sea de consumo. Resumen, así funciona la captación pluvial. Frenamos las hojas y las ramas, permitimos que la tierra se asiente, la almacenamos en tanques y el agua limpia, antes de mandarlo a filtración, ya sirve para riego o limpieza. Vemos en este caso en particular un edificio de un anteproyecto, en este caso es un edificio para la ciudad de Tandil, en el cual hay aporte del agua de lluvia como sustentabilidad del mismo. Aquí vemos en este esquema que el edificio recupera las aguas de lluvia, las recolecta y luego las bombea para distintos usos. Algunos recolectan en azotea y si libera el excedente, pero lo que puede reservar lo dispone, en este caso hasta para rociadores de sistema contra incendio. También para el consumo de las aguas grises en el caso de los sanitarios. Otro caso muy simple es recolectar en viviendas de menor escala con situaciones muy simples donde podemos observar que ahí en esos 3 tanques, una vez que desborda el tercer tanque, lo manda directamente al sistema pluvial de la calle a través de un rebalse que tiene en el tanque superior. Estos sistemas de recupero de aguas de lluvia no nos afectan nada en la imagen del edificio que le queremos dar, como podemos ver en este esquema, que es el proyecto del edificio anterior que veíamos en el esquema mano alzada. Tampoco vamos a llenar de conductos un edificio, a no ser que sea la intención estética. Pero bueno, la idea de todo esto es poder conducir el agua. Ahora imaginemos, las cubiertas planas tenemos todo tipo de posibilidades y creatividad. Acá con un arco triarticulado podemos tener cubiertas por encima, cubiertas por debajo de la estructura y cubiertas inclinadas o cubiertas planas a través de un mismo sistema de cubiertas livianas, con la misma estructura, en este caso un arco triarticulado. La creatividad a través de los arcos que podemos hacer es infinita. Se trata de poder conducir el agua. Como estamos viendo, miren la canaleta que hablamos al principio, donde se encuentra en esta imagen. En el sistema de estructuras livianas, la creatividad nos permite un montón. En este caso, utilizando otra tecnología que es la madera, y luego
En cierta manera es un parabólico y en sus dos laterales vamos a poder conducir el agua. La creatividad hace a la funcionalidad mecánica y a la estética del mismo cuando el arquitecto diseña hasta el último detalle de cómo materializar esa estructura. Todo esto lo volcamos gráficamente para poder comunicar y poder resolver y calcular también. Documentamos todo lo que estamos haciendo con un máximo de detalle posible. Así podemos comunicar hacia terceros la orden de construcción y la orden de compra de materiales. En donde es necesario, se amplía el detalle para poder resolver y ese es directamente la orden de trabajo. Aquí observamos la canaleta que llega en techo metálico, en una chapa canalada en este caso, y vemos lo que charlábamos del desborde cuando rebalsa el agua, desborda hacia afuera y no desborda hacia adentro. Seguimos viendo cubiertas livianas, en este caso cableadas, de larga data, pero en definitiva, como a la izquierda, resume la caída del agua hacia esa canaleta. Acá vemos algo un poquito más contemporáneo de cubiertas livianas de grandes luces, en este caso cubriendo un natatorio y dividiendo en dos aguas el sistema. Acá repetimos lo mismo, con cierta estética para un interior, con distinta función de la imagen anterior. Acá vemos otra imagen, la misma situación. Ahora, no queda una cubierta liviana de grandes luces en algo a dos aguas nada más. Muchas veces se transforma en otro tipo de estructura, en el cual con este ejemplo vemos que es posible en esta pequeña escala la capacidad de resistencia de este sistema. Una cúpula geodésica nos permite por forma trabajar y en el caso particular de esta imagen nos permite diseñar los dispositivos de articulación para poder llegar a la estética que queremos ver respetando el esquema estructural. La geodésica en este caso se puede dar como estructura de grandes luces muy liviana como esta imagen. Los métodos de unión siempre hacen a la estética del mismo. Otra estructura de grandes luces nos permite seguir trabajando con el tema de arcos. Generalmente son hasta pórticos biarticulados o un sistema de vigas muy livianas, pero en este caso estamos teniendo nuevamente vigas de alma llena, a diferencia de las reticuladas que tuvimos en las imágenes atrás. En este caso también un techo a dos aguas con las canaletas que va a tener hacia sus laterales. Acá seguimos con casos de cubiertas livianas. Esta es una estructura de vigas simplemente apoyada. Acá tenemos otro arco biarticulado. Y acá seguimos imaginando qué podemos encontrar en cubiertas livianas de grandes luces. Por ejemplo, estos sistemas de tensores que nos permiten ir orientando el escurrimiento de las aguas de lluvia. La imaginación, como arquitectos, realmente es muy grande. Este caso particular, un museo británico, lo que hace es concentrar sus pasillos en un techo vidriado, ¿no? También en una membrana muy transparente y muy liviana. Acá tenemos otro tipo de caso, estas son cerchas más fabriles, por decirlo de una manera, donde ya vamos imaginando por dónde iremos conduciendo el agua. Seguimos con más ejemplos de estructuras livianas de grandes luces. Acá tenemos la combinación del anterior ya terminado, donde se ve las entradas de luces a través de esas cerchas. Acá hay una combinación de vigas de alma llena con
Perdón, pero la máquina se me corre. Proseguimos. Acá tenemos otro ejemplo de vigas de alma llena simplemente apoyadas, pero de un eje no lineal. Y ahora vamos a situaciones ya más cercanas a lo que nosotros estamos haciendo por esta zona. Nos quita la creatividad tener la oportunidad de trabajar en grandes luces. Les dejo aquí un pequeño esquema de predimensionado de este tipo de estructuras como hemos venido viendo en las láminas anteriores, en las imágenes anteriores. Aquí ya voy a pasar a unas situaciones que me ha tocado trabajar en grandes luces. Estos son obras acá de Mar del Plata, voy a tocar dos en particular. Este es el desarme de un techo y, como están viendo, desde abajo hacia arriba lo venimos renovando. En el caso esta es una luz de 30 metros. A medida que se iba renovando la cubierta vieja, íbamos montando la cubierta nueva, y es un parabólico, como podemos ver a la izquierda. Ahí está la canaleta, se va reemplazando también la canaleta nueva, está la separación de 60 a 70 centímetros del eje medianero. Y no solo lo hidrófugo era necesario en este caso, sino también lo térmico, otra de las funciones a considerar dentro de la hechura de esta cubierta de grandes luces. Acá podemos ver que también se intervino el parabólico, en este caso era para darle una altura al escenario, este es el caso de un teatro, y este es el avance de obra que al no ser obra nueva, sino que ser una refacción de la estructura existente, tuvo un grado de complejidad extra. Como podemos ver por dentro, acá estamos hablando del corte del parabólico, donde se empieza a superponer estructura vieja con la estructura nueva para el posterior corte y descalce de la misma. Estamos viendo por debajo, antes de cortar el parabólico, la terminación de la aislación térmica, como se ve, por debajo de la cubierta nueva que se venía realizando. En realidad, debajo de la chapa nueva que se venía colocando. Acá seguimos viendo el reemplazo de esas estructuras por las nuevas para luego poder descalzar el techo del parabólico. Esta es la terminación, falta el revestimiento, ¿no? El cielo raso, pero bueno, se puede ver de abajo la cubierta liviana en grandes luces. Esta es la terminación del interior de ese techo. Como podemos ver, la arquitectura. También podemos ver en este caso una obra de menor luz, aquella era de 30, esta es una luz de 14 metros, en altura también. Acá en particular es el desarrollo de la canaleta de recolección de agua de ese techo liviano. Estamos viendo las luces y el entramado para poder soportar el sándwich de todo lo diseñado respecto a esa cubierta. Un entramado, o sea, tenemos las vigas principales de 14 metros, luego tenemos las correas, tenemos un enlazado para poder mantener todo lo liviano, que son las membranas de aislación térmica, de aislación hidrófuga, previo a la colocación de la chapa. Acá estamos colocando la cinguería, en este caso una cinguería de gran porte, porque va a ser de poco mantenimiento y de muchos sistemas de evacuación que esperemos poder apreciarlos aquí. Como verán en relación a la persona, el porte de esas canaletas. Se podía caminar por dentro de las canaletas, ¿no? Estamos viendo unas terminaciones, ¿no? Cómo vamos llegando, tapas generales, cómo vamos conduciendo la parte de los fluviales de ese techo, los accesos en las descargas verticales, el completamiento de ese techo liviano, como veníamos hablando, la membrana higrotérmica, una membrana térmica, y a posterior, revestimiento de chapa como protección mecánica de la misma. Es un espesor uncional, eran cada 10 centímetros de lana de vidrio, como aislación térmica. Acá se ve terminado el techo, en este caso quedaba a la vista.
determinación del ambiente, como fuimos conformando con una misma cubierta liviana expuesta el ambiente del lugar. Aquí se ve debajo, a 3 pisos, justo arriba del techito metálico de mi pequeño, que está acá, que jugaba conmigo justo al lado. Bueno, y aquí le dejo una fuente bibliográfica de los recursos que tenemos para poder ir consultando. Si alguno quiere hacerme alguna consulta, renovamos nuevamente la charla o agotamos el tiempo ahora y luego la volvemos a abrir y volvemos atrás con las imágenes. Leo. Escucho. ¿Qué tal? Buen día a Buen día, todos. Tony. ¿Cómo estás? Bien. El hilo conductor de la charla estuvo bárbaro, la verdad. Si no preguntan nada es porque está bastante No podía claro ver el cómo. tiempo, me mató eso. No, pero quedan 3 minutitos y está bárbaro. Ah, bien, me apuré. Dos o tres cositas Decime. reglamentarias de Mar del Plata que vos las dibujaste, pero las expusiste, pero las vamos a reforzar. Ustedes casi ninguno tiene un trabajo donde tiene un edificio lindero, o sea, tiene una medianera, pero en el caso que lo tuvieran, ninguna cubierta, y en este caso ninguna cubierta liviana en pendiente, puede terminar con la pendiente hacia, y la canaleta hacia el muro medianero. Todo eso tiene que ver con un tema de potenciales filtraciones, por lo cual las canaletas tienen que estar separadas de las medianeras como mínimo 60 centímetros. Leo en uno de los esquemas de dibujo que puso, estaba marcado así, que la canaleta, habrán visto, no estaba pegada contra el muro medianero o contra el muro de los costados. Bien, tienen que estar separadas. Era un dibujo de muy adelante. Y la otra aclaración que yo les quiero hacer, cuando ustedes diseñan una canaleta, aparte de diseñar para este tipo de luces, la tienen que diseñar. Primero no van a ir a comprar una canaleta estándar, no les va a servir. Pero aparte de diseñar el caudal y la pendiente, diseñenla, y va a sonar gracioso, queda menos de un minuto y lo digo rápido, diseñenla para que el agua de la cubierta quede contenida en la canaleta y no pase de largo. Muchas veces ustedes la ubican mal la canaleta, la diseñan bien, pero la ubican mal, y termina siendo un elemento decorativo y no un elemento de evacuación de agua. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta, que cuando la pendiente de mi cubierta da hacia la canaleta es para que el agua, en condiciones extremas de mucha lluvia, siga cayendo dentro de la canaleta y no pase de largo. Ya lo vamos a ir corrigiendo a medida que trabajemos. Ahí se ve al fondo en este caso. Ya se termina, Leo, así que cerrá la voz, por favor, y gracias. Bueno, no mucho más que invitarlos, que muchas veces que estos problemas de evacuación de agua, lo que nos hace a nosotros es desarrollar la imaginación para poder conciliar todas las funciones en nuestra cubierta. Hemos visto que pueden estar ocultas o pueden estar a la vista, conforme a la arquitectura de lo que estamos haciendo. Sí requieren de un riguroso cálculo para poder saber qué hacemos con esas aguas y qué bien hacemos con esas aguas desde el punto de vista del recupero, y en este caso nuestros edificios con aporte sustentable, es necesario utilizar las aguas de lluvia y no volcarlas a la ciudad, donde en cantidad se pueden transformar en inundaciones en determinados sectores de la misma. Aquí les dejo la fuente bibliográfica nuevamente, donde podemos consultar. Y yo vuelvo a abrir el Zoom para conversar con ustedes en detalle algunas de las imágenes que hemos visto.